Hay un cansancio que no se va con dormir más, ni con vacaciones, ni con cambiar de rutina, porque no nace del cuerpo, sino del alma, y es precisamente a ese cansancio silencioso al que Dios responde con una promesa que atraviesa generaciones. Fuerzas nuevas cada día, no fuerzas prestadas, no fuerzas acumuladas del pasado, sino una renovación constante que no depende de nuestra capacidad, sino de su fidelidad. Muchos se levantan cada mañana con la sensación de estar empezando ya agotados, como si la energía se hubiera quedado en el día anterior. Y aunque el cuerpo se mueva, el corazón va rezagado, pero Dios nunca ignoró esa realidad humana. Al contrario, la nombró y la abrazó con una promesa viva que sigue vigente hoy. La promesa de fuerzas nuevas no fue dada a personas perfectas ni a vidas sin presión, fue dada a corazones cansados, a espíritus que habían caminado mucho, a personas que sentían que ya no podían más, y aún así seguían avanzando, porque Dios no desprecia al que se siente débil, lo sostiene. Vivimos en una cultura que glorifica el rendimiento, la constancia ininterrumpida, la autosuficiencia, pero Jesús vino a revelar un camino distinto, donde la fuerza no se exprime, se recibe, y donde el descanso no es un premio final, sino una fuente diaria que sostiene el caminar. Hay días en los que el cansancio no tiene una causa clara, simplemente está ahí, como un peso constante, y es en esos días donde la promesa de Dios se vuelve especialmente necesaria, porque no todo agotamiento se explica con lógica humana. Dios conoce el límite del cuerpo, el desgaste de la mente y la fragilidad del espíritu, y por eso nunca nos pidió que viviéramos desde nuestra propia reserva, sino desde su provisión, una provisión que no se agota porque no depende de nosotros. La promesa que hoy nos convoca está escrita de forma sencilla pero profunda en Isaías capítulo 40, versículo 31, donde se nos recuerda que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y esta no es una metáfora poética vacía, es una declaración espiritual activa. Esperar en el Señor no significa quedarse inmóvil, significa aprender a no moverse desde la desesperación, a no vivir empujados por la urgencia interna, porque la espera en Dios no paraliza, prepara. Dios no promete eliminar el camino, promete sostener al que camina, y esa diferencia cambia por completo la forma en que enfrentamos la vida diaria, especialmente cuando el cansancio parece más fuerte que la motivación. Hay personas que siguen funcionando por fuera, pero por dentro están exhaustas, y ese agotamiento interior, si no se atiende, termina filtrándose en el hogar, en las relaciones, en las decisiones, y Dios lo sabe. Por eso la promesa de fuerzas nuevas no es solo personal, es relacional, porque cuando una persona se renueva, todo a su alrededor comienza a respirar distinto, incluso sin palabras. Dios no promete fuerzas acumuladas para toda la vida, promete fuerzas renovadas, y esa diferencia es clave, porque nos invita a volver cada día a la fuente, no a vivir del recuerdo de una experiencia pasada. Muchas veces intentamos sostener el presente con fuerzas antiguas, con fe de otro tiempo, con motivación que ya no alcanza, y ahí aparece el desgaste, pero Dios siempre ofrece renovación, no reciclaje. Renovar implica soltar, implica reconocer que lo de ayer ya cumplió su propósito, y que hoy necesitamos algo nuevo, fresco, vivo, y Dios no se ofende cuando reconocemos nuestra necesidad, se acerca. Isaías habló a un pueblo cansado, a una generación agotada por la espera, por la incertidumbre, por la sensación de haber dado mucho sin ver resultados, y en medio de ese contexto Dios no los reprendió, los consoló con una promesa. Dios no les dijo esfuércense más, les dijo esperen en mí, porque el problema no era falta de disciplina, era agotamiento del alma, y eso solo se sana desde la presencia. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es permitir que el tiempo sea redimido, porque cuando esperamos con fe, algo se ordena por dentro, aunque por fuera todavía no cambie nada. Hay una diferencia profunda entre vivir cansados y vivir sostenidos, porque el cansancio constante endurece el corazón,
mientras que el ser sostenidos lo vuelve sensible y firme a la vez. La promesa de fuerzas nuevas no niega el cansancio, lo atraviesa, no ignora la debilidad, la transforma, porque Dios no trabaja desde la negación, trabaja desde la verdad. Cuando Dios habla de levantar alas como las águilas, no está hablando de escapar de la realidad, sino de aprender a mirarla desde otra altura, con perspectiva, con descanso interior, con confianza. Las águilas no baten las alas todo el tiempo, saben cuándo extenderlas y dejarse sostener por el viento, y esa imagen encierra una sabiduría espiritual profunda para quien vive agotado. Muchos se cansan porque nunca descansan internamente, porque no saben cuándo soltar el esfuerzo propio y permitir que Dios sostenga, y esa transición no se aprende de un día para otro. Correr sin cansarse y caminar sin fatigarse no significa no sentir desgaste, significa no quedarse vacío, porque hay una diferencia entre cansancio físico y agotamiento del alma. Dios promete que aun cuando el cuerpo sienta el peso, el interior puede mantenerse firme, claro y en paz, y esa es una fuerza que no se mide con parámetros humanos. Esta promesa no está reservada para unos pocos espirituales, está disponible para todo aquel que espera, y esperar no es una capacidad especial, es una decisión cotidiana. Tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez te sientes en pausa, sin impulso, sin claridad, pero eso no te excluye de la promesa, te acerca a ella. Dios no renueva fuerzas a quienes fingen fortaleza, las renueva a quienes reconocen su necesidad, porque la humildad abre la puerta que el orgullo mantiene cerrada. Si hoy te identificas con este cansancio, si sientes que has dado mucho y recibido poco, si tu interior necesita descanso más que estímulo, quiero invitarte a algo sencillo y profundo. Escribe en los comentarios la palabra renuevo, no como una acción automática, sino como una declaración íntima, como una forma de decir yo recibo la promesa de fuerzas nuevas cada día, porque cuando el corazón declara, la fe comienza a moverse. Este mensaje no es para exigirte más, es para recordarte que no estás llamado a vivir agotado, sino sostenido, y que la fuerza que necesitas no nace de ti, viene de Dios. Quédate, permite que esta promesa se asiente, porque lo que sigue va a profundizar en cómo esta renovación se manifiesta, no solo espiritualmente, sino en la vida real, cotidiana, donde más se necesita. Las fuerzas nuevas no son un concepto, son una experiencia disponible, y estamos apenas comenzando a entrar en ella. La promesa de fuerzas nuevas no se activa por esfuerzo humano, se despierta cuando el corazón aprende a declarar la verdad aun cuando el cuerpo no la siente, porque la fe no nace de la energía disponible, nace de la confianza en Dios, y esa confianza abre un espacio interior donde la renovación comienza a fluir. Declarar la verdad delante de Dios no es convencerlo de algo que ya sabe, es recordarnos a nosotros mismos quién es Él cuando la mente se nubla y el cansancio insiste, porque lo que no se declara con fe termina siendo reemplazado por pensamientos que desgastan. Cuando decimos que Dios es nuestra fuerza, no estamos negando nuestra debilidad, estamos reconociendo una fuente más alta, porque solo quien acepta que no puede solo es capaz de recibir lo que viene de lo alto. Dios nunca pidió que nos sintiéramos fuertes, pidió que confiáramos, porque la confianza es el puente entre la promesa y la experiencia, y ese puente se cruza con palabras que alinean el corazón. Declarar la verdad es un acto espiritual profundo, porque la vida sigue la dirección de aquello que creemos, y lo que creemos se fortalece cuando lo pronunciamos con intención. Cuando el cansancio domina, la mente tiende a exagerar el peso del día, pero la fe recuerda que no estamos cargando solos, y esa diferencia cambia la forma en que enfrentamos incluso lo más simple. Declarar que Dios renueva nuestras fuerzas no es repetir una frase, es permitir que esa verdad descienda del entendimiento a la confianza, porque la renovación no ocurre solo en la mente, ocurre en lo profundo del ser. Hay días donde no sentimos fe, pero aún así podemos declarar verdad, y esas declaraciones actúan como semillas que germinan en silencio hasta que el alma vuelve a respirar con calma.
Dios no exige declaraciones perfectas, recibe declaraciones sinceras, porque Él no trabaja con fórmulas, trabaja con corazones disponibles. Cuando declaramos que esperamos en el Señor, estamos diciendo que no vamos a apresurar procesos por ansiedad, que no vamos a tomar atajos que nos desgasten más, y esa decisión protege el alma. Esperar en Dios no significa detener la vida, significa caminar sin desesperación, porque quien confía no necesita correr por miedo a quedarse atrás. La declaración de fe no elimina el cansancio de inmediato, pero sí le quita su autoridad, porque el cansancio ya no define quiénes somos ni cómo vivimos. Cuando el corazón declara verdad, el cansancio deja de ser una identidad y se convierte en una condición pasajera, y esa diferencia es clave para la renovación. Dios renueva fuerzas cuando dejamos de exigirnos más de lo que Él nos pide, porque muchas veces el agotamiento no viene de Dios, viene de expectativas internas que nunca descansan. Declarar fe también es renunciar a la autoexigencia excesiva, es aceptar que no tenemos que sostenerlo todo, y que está bien necesitar ayuda. Cuando decimos con fe que Dios es nuestra fortaleza, estamos soltando la mentira de que todo depende de nosotros, y esa soltura trae alivio inmediato al alma. La fe declarada reordena prioridades, porque nos recuerda que no todo es urgente, que no todo es ahora, y que la vida no se mide solo por productividad. Jesús vivía declarando su dependencia del Padre, no como debilidad, sino como claridad, y esa claridad lo mantenía firme incluso en días intensos. Declarar fe no es hablarle al vacío, es hablarle a un Dios que escucha, que responde y que actúa aún cuando no vemos resultados inmediatos. Cada vez que declaramos verdad, algo se fortalece por dentro, aunque no sepamos explicarlo, porque la fe siempre produce fruto, aún en silencio. Si esta promesa está tocando tu corazón, quiero invitarte a dar like a este mensaje, no como un gesto automático, sino como una forma consciente de decir recibo esta verdad y la hago parte de mi vida, porque cuando participamos, la fe se afirma. Las declaraciones de fe no son para impresionar a otros, son para sostenernos cuando nadie más ve la lucha interna, y Dios honra ese acto silencioso. Declarar fe cada día crea un nuevo hábito interior, porque el corazón aprende a volver a la verdad en lugar de quedarse atrapado en el desgaste. No se trata de declarar mucho, se trata de declarar con intención, porque una sola verdad bien abrazada puede sostener todo un día. Tal vez hoy no tienes palabras largas, tal vez solo puedes decir confío, y eso es suficiente, porque Dios entiende incluso las declaraciones que nacen desde el suspiro. La promesa de fuerzas nuevas no depende de cuán bien declares, depende de a quien declaras, y Dios nunca falla. Cada declaración es una puerta que se abre a la renovación, y cada vez que eliges declarar verdad, eliges vivir sostenido y no agotado. Permanece aquí, deja que estas palabras se asienten, porque la renovación que Dios promete no se agota en un momento, se despliega paso a paso en la vida diaria, y aún hay mucho por descubrir. Esperar en el Señor no es una pausa vacía, es un proceso activo donde el corazón aprende a soltar el ritmo que lo estaba agotando, porque muchas veces no nos cansamos por lo que hacemos, sino por la manera en que lo hacemos, y Dios invita a una espera que no desgasta, sino que restaura. Hay una diferencia profunda entre esperar con ansiedad y esperar con confianza, porque la ansiedad mira el reloj, cuenta los minutos y se desespera, mientras que la confianza se recuesta en la fidelidad de Dios aun cuando el tiempo parece alargarse, y esa postura interior cambia completamente la experiencia. Esperar en el Señor implica reconocer que no todo tiene que resolverse hoy, que no todo depende de nuestra intervención inmediata, y que Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos, y esa certeza aligera el peso del alma. Muchas personas se cansan porque nunca esperan, porque siempre están empujando, adelantándose, reaccionando, intentando sostener la vida con fuerza propia, y ese esfuerzo constante termina agotando incluso al corazón más disciplinado. La espera en Dios no es pasividad, es alineación,
porque mientras el cuerpo descansa del impulso constante, el espíritu se reordena y la mente se aclara, preparando el terreno para fuerzas nuevas. Isaías no habló de esperar como resignación, habló de esperar como confianza profunda, como una decisión consciente de apoyarse en Dios en lugar de apoyarse solo en la propia capacidad, y esa decisión cambia el ritmo interno. Cuando esperamos en Dios, aprendemos a discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo que puede esperar y lo que realmente necesita atención, y esa claridad reduce el desgaste diario. Esperar también es aprender a tolerar la incomodidad del no saber, del no controlar, del no tener todas las respuestas, porque Dios muchas veces trabaja en el silencio antes de manifestarse en lo visible. Hay procesos que solo maduran con el tiempo, y cuando intentamos acelerarlos, nos cansamos más de lo necesario, pero cuando confiamos, la espera se vuelve un espacio de renovación silenciosa. Esperar en el Señor es dejar de pelear contra el ritmo de la vida y empezar a caminar al ritmo de la gracia, porque la gracia no empuja, acompaña. Jesús vivía en espera constante del Padre, no como alguien inseguro, sino como alguien profundamente conectado, y esa espera le permitía actuar con precisión y no desde la prisa. Muchas de las decisiones más sabias de Jesús nacieron de momentos de espera, de oración, de silencio, porque sabía que la claridad no siempre aparece en el movimiento, sino en la quietud. Esperar en Dios también implica confiar en su carácter, creer que Él es bueno aun cuando las circunstancias no lo reflejan de inmediato, y esa confianza protege el corazón del desgaste emocional. Hay personas que se cansan porque esperan resultados, no a Dios, y cuando los resultados tardan, la frustración se instala, pero cuando el enfoque es Dios, la espera se vuelve más llevadera. La espera correcta no elimina la acción, la purifica, porque nos mueve a actuar desde la paz y no desde la desesperación, y esa diferencia se siente en el cuerpo y en la mente. Esperar en el Señor es permitir que Dios sea Dios, y que nosotros seamos humanos, con límites, con necesidad, con dependencia, y esa humildad abre la puerta a la renovación. Cuando dejamos de exigirnos ser fuertes todo el tiempo, algo se relaja por dentro, y esa relajación se convierte en espacio para que Dios renueve nuestras fuerzas. La espera también sana la relación con el tiempo, porque deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, recordándonos que Dios no llega tarde, llega a tiempo. Muchas heridas internas vienen de tiempos apresurados, de decisiones tomadas desde el miedo a perder algo, y esperar en Dios ayuda a sanar esas heridas con paciencia. Esperar no significa que no duela, significa que el dolor no se vive solo, porque Dios se hace presente de una manera especial en los tiempos de espera. Hay una fortaleza particular que solo se recibe cuando esperamos, porque la espera desarrolla una resistencia interior que no se obtiene en los momentos fáciles. Cuando Isaías habló de levantar alas como las águilas, estaba hablando de una fuerza que no se agota rápidamente, una fuerza que aprende a usar el viento en lugar de luchar contra él, y esa imagen encierra una sabiduría profunda. Las águilas no vuelan con desesperación, saben cuándo extender las alas y cuándo descansar sobre las corrientes, y esa actitud espiritual es una enseñanza para el alma cansada. Esperar en Dios nos enseña a distinguir cuándo es tiempo de actuar y cuándo es tiempo de descansar, y esa distinción protege la energía interior. Muchas veces nos agotamos porque hacemos cosas buenas en momentos equivocados, pero la espera afina el discernimiento y alinea las acciones. Esperar en el Señor también fortalece la fe, porque cada día que confiamos sin ver resultados inmediatos, la fe se profundiza y se vuelve más estable. La fe superficial se apoya en lo visible, pero la fe profunda se apoya en el carácter de Dios, y esa fe sostiene cuando el cansancio amenaza con dominar. Hay una renovación que solo ocurre cuando dejamos de luchar contra el proceso y empezamos a caminar con él, confiando en que Dios está obrando aún en lo lento. Esperar no es perder el tiempo, es permitir que Dios trabaje en lo que nosotros no podemos controlar, y esa entrega libera al corazón de una carga innecesaria.
Tal vez hoy estás en un tiempo de espera que no elegiste. Tal vez quisieras avanzar más rápido, ver resultados ya, sentirte con más fuerza, pero la promesa sigue vigente incluso ahí. Dios no desperdicia los tiempos de espera, los utiliza para formar carácter, profundidad y estabilidad, y esa formación sostiene a largo plazo. Esperar en el Señor no te debilita, te prepara, porque las fuerzas nuevas que Dios promete no siempre llegan antes del proceso, muchas veces llegan a través de él. La espera también revela en que estamos confiando realmente, porque cuando todo se detiene, lo que nos sostiene sale a la luz. Si lo que te sostiene es Dios, la espera se vuelve un espacio seguro. Si es otra cosa, el cansancio se intensifica, y esa diferencia es reveladora. Dios no tiene prisa, pero tampoco es indiferente, porque su tiempo es perfecto aun cuando no coincide con el nuestro. Esperar en el Señor es un acto de fe diaria, una elección constante de confiar aunque el cuerpo esté cansado y la mente inquieta. Cada día que eliges esperar, algo se fortalece por dentro, aunque no lo notes de inmediato, porque la renovación comienza en lo invisible. Las fuerzas nuevas no siempre se sienten como energía repentina, a veces se sienten como paz sostenida, como claridad tranquila, como estabilidad interior, y eso también es fuerza. La promesa de Isaías sigue viva, no como una idea inspiradora, sino como una realidad disponible para quien espera con el corazón abierto. Permanece aquí, permite que la espera se transforme en descanso, porque la renovación que Dios ofrece no se impone, se recibe, y aún hay capas más profundas por descubrir. La promesa de fuerzas nuevas cada día no se limita al espíritu, se derrama en toda la vida, porque Dios no creó al ser humano por partes aisladas, sino como una unidad viva donde el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu se influyen mutuamente, y cuando la renovación toca el centro, todo lo demás comienza a alinearse con mayor suavidad. Hay un cansancio físico que nace del exceso, pero también hay uno que nace de la tensión interna, de vivir en alerta constante, de sostener preocupaciones sin descanso, y Dios conoce esa diferencia. Por eso su promesa no es solo energía corporal, es restauración integral que alcanza incluso lo que no sabemos nombrar. Isaías habló a personas que estaban agotadas de esperar, cansadas de sostener la esperanza sin ver resultados, y Dios no les ofreció una solución superficial, les ofreció renovación, porque la fuerza que viene del no se gasta rápido, se renueva desde adentro. Cuando Dios renueva las fuerzas, el cuerpo empieza a responder distinto, no porque desaparezcan todas las exigencias, sino porque el alma deja de vivir en lucha permanente, y esa paz interior se traduce en descanso físico real. Hay cuerpos que se tensan porque el corazón está inquieto, y hay corazones que se agotan porque la mente no descansa, y Dios lo sabe, por eso su promesa atraviesa cada capa del ser con paciencia y cuidado. La fortaleza emocional es una de las primeras áreas donde se nota la renovación divina, porque cuando Dios sostiene el interior, las emociones dejan de desbordarse sin control y comienzan a encontrar equilibrio. Renovar fuerzas emocionales no significa dejar de sentir, significa dejar de ser arrastrados por cada emoción, porque la estabilidad emocional nace cuando sabemos que no estamos solos con lo que sentimos. Jesús mismo expresó cansancio, tristeza y angustia, y aún así se mantenía firme, porque llevaba todo al Padre, mostrando que la fortaleza emocional no se construye reprimiendo, sino confiando. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, las emociones encuentran un lugar seguro donde ordenarse, y ese orden trae alivio incluso en días intensos. La mente también necesita fuerzas nuevas, porque vive expuesta a pensamientos constantes, escenarios imaginarios y cargas anticipadas que desgastan más que la realidad misma, y Dios no ignora ese desgaste silencioso. La renovación mental no llega como un pensamiento mágico, llega como una paz que guarda la mente aun cuando no todo está claro, y esa paz actúa como un límite protector. Cuando la mente se apoya en la promesa de Dios, deja de correr sin dirección y empieza a descansar en la confianza,
y esa transición se siente como un alivio profundo. Dios no promete que no pensaremos, promete que no seremos dominados por pensamientos que nos roban la paz, porque su verdad sostiene incluso cuando la mente está inquieta. La fortaleza espiritual, por su parte, no es una sensación constante de fe, es una estabilidad que se construye con decisiones diarias de volver a la fuente, incluso cuando no hay ánimo. Hay días donde el espíritu se siente seco, sin impulso, sin palabras, y aún así Dios sigue renovando, porque su fidelidad no depende de nuestra emoción. La fortaleza espiritual no se mide por cuanto sentimos, sino por cuanto permanecemos, porque permanecer en Dios es un acto de fe que produce fruto a su tiempo. Cuando el espíritu se renueva, la vida deja de sentirse fragmentada, porque todo empieza a alinearse desde un centro firme, y ese centro sostiene aún cuando el exterior no cambia. La promesa de Isaías no distingue entre correr y caminar, habla de ambos, porque Dios sabe que hay temporadas intensas y temporadas lentas, y en ambas Él renueva las fuerzas necesarias. Hay tiempos para correr, para avanzar con energía, para tomar decisiones rápidas, y hay tiempos para caminar despacio, para procesar, para sanar, y Dios sostiene ambos ritmos con la misma fidelidad. Correr sin cansarse no significa no sentir esfuerzo, significa no quedarse vacío después, porque la fuerza que viene de Dios no se consume como la humana. Caminar sin fatigarse no significa no sentir peso, significa no perder la esperanza en el proceso, porque cada paso sigue siendo sostenido. La renovación divina también alcanza la voluntad, esa parte interna que decide seguir aún cuando todo invita a rendirse, y Dios fortalece esa voluntad con su presencia constante. Hay días donde no necesitamos motivación, necesitamos sostén, y Dios ofrece exactamente eso, una fuerza que no empuja, acompaña. La promesa de fuerzas nuevas no elimina la necesidad de cuidarnos, la ordena, porque cuando Dios renueva el interior, aprendemos a escuchar mejor nuestros límites sin culpa. Cuidar el cuerpo, respetar el descanso, atender las emociones y nutrir el espíritu dejan de ser obligaciones y se convierten en respuestas agradecidas a la renovación recibida. Dios no renueva para que sigamos explotándonos, renueva para que aprendamos a vivir sostenidos, y esa diferencia cambia toda la experiencia de vida. Cuando la renovación se vuelve parte de la vida diaria, el hogar también se beneficia, porque una persona renovada transmite calma, claridad y estabilidad sin necesidad de imponer nada. La fuerza que viene de Dios no hace ruido, no se exhibe, se nota en la constancia, en la paciencia, en la capacidad de seguir adelante sin endurecerse. Tal vez hoy te sientes fuerte en una área y débil en otra, pero la promesa de Dios no es parcial, es completa, y alcanza justo donde más lo necesitas. Dios no renueva solo lo visible, renueva lo profundo, y lo profundo termina sosteniendo todo lo demás con el tiempo. Si hoy sientes que has estado funcionando por inercia, que el cansancio se ha vuelto normal, que la vida pesa más de lo que debería, la promesa sigue activa. Las fuerzas nuevas no siempre llegan como entusiasmo, a veces llegan como serenidad, como claridad tranquila, como capacidad de decir no sin culpa, y eso también es fuerza. Dios no mide la fortaleza como el mundo la mide, porque su fuerza se perfecciona en la debilidad, y esa verdad cambia la manera de vernos. La renovación que Dios ofrece no es para un solo día especial, es para cada día, porque Él sabe que cada día trae su propio desafío y su propia gracia. Cada mañana es una oportunidad de recibir fuerzas nuevas, no desde la exigencia, sino desde la confianza, y esa confianza sostiene incluso cuando el cuerpo y la mente piden pausa. Permanece con esta promesa, deja que se asiente en cada área de tu vida, porque la renovación que Dios da no se agota con el uso, se multiplica con la dependencia. La promesa de fuerzas nuevas no solo sostiene al individuo, también crea un refugio invisible que se extiende a todo lo que lo rodea, porque cuando una persona vive renovada por Dios,
su entorno comienza a experimentar una paz distinta, aunque nadie pueda señalar exactamente de dónde viene. Hay hogares donde el cansancio se ha vuelto parte del ambiente, donde las conversaciones están cargadas de tensión, donde el silencio pesa más que las palabras, y muchas veces no es falta de amor, es agotamiento acumulado, pero Dios no ignora ese desgaste silencioso. Cuando Dios renueva las fuerzas del corazón, ese descanso se filtra en la manera de hablar, de escuchar y de responder, y el hogar empieza a sentirse menos como un campo de batalla y más como un lugar donde es posible respirar. La renovación divina actúa como un refugio porque no elimina los problemas, pero sí reduce el impacto que tienen sobre el interior, y cuando el interior está firme, el exterior deja de dominar. Un hogar sostenido por fuerzas nuevas no es un hogar perfecto, es un hogar que sabe dónde volver cuando el día ha sido pesado, y esa conciencia compartida crea estabilidad. Dios no prometió que cada día sería fácil, prometió que cada día habría fuerzas suficientes, y esa suficiencia es la base de un refugio que no depende de las circunstancias. Cuando una persona aprende a recibir fuerzas nuevas, deja de descargar su cansancio sobre otros, porque ya no necesita que el entorno cargue lo que Dios está dispuesto a sostener. El refugio que nace de la renovación se manifiesta en pequeños detalles, en la paciencia que aparece donde antes había irritación, en el silencio que ya no es hostil, en la mirada que vuelve a ser amable. La presencia de Dios, cuando renueva, suaviza los bordes del carácter, no para volvernos débiles, sino para volvernos más humanos y más conscientes. Hay hogares que no necesitan más organización, necesitan más descanso interior, porque el orden externo no compensa el agotamiento interno, y Dios lo sabe. Cuando las fuerzas se renuevan, las prioridades se reordenan, porque el cansancio nubla el discernimiento, mientras que la renovación trae claridad. La promesa de Isaías no habla de una fuerza aislada, habla de una fuerza que permite caminar, correr y seguir avanzando sin quebrarse, y esa continuidad es clave para la vida familiar. Un hogar donde alguien camina sostenido por Dios se convierte, sin proponérselo, en un punto de apoyo para otros, porque la paz es contagiosa cuando es real. La renovación también protege las relaciones, porque reduce la reactividad, y cuando hay menos reacción automática, hay más espacio para la comprensión. Dios no renueva para que carguemos más responsabilidades, renueva para que vivamos con mayor equilibrio, y ese equilibrio se refleja en la manera en que nos relacionamos. El refugio que nace de fuerzas nuevas no se impone, se ofrece, porque la paz verdadera no se exige, se transmite. Cuando el cansancio gobierna, el hogar se vuelve frágil, pero cuando la renovación gobierna, incluso los días difíciles se atraviesan con mayor cohesión. La promesa de Dios no es solo personal, es generacional, porque una persona renovada puede romper ciclos de agotamiento que se han repetido por años. Hay cansancios heredados, patrones de desgaste que se normalizaron con el tiempo, y Dios ofrece fuerzas nuevas para cortar esas cadenas silenciosas. Cuando alguien aprende a descansar en Dios, enseña a otros a hacerlo sin palabras, porque el ejemplo tiene un poder que el discurso no alcanza. El refugio que Dios crea a través de la renovación no es ruidoso, es constante, y esa constancia sostiene cuando la emoción fluctúa. Dios no renueva para un momento específico, renueva para una forma de vida, porque su intención no es rescatarnos solo en crisis, sino sostenernos en lo cotidiano. La renovación también nos enseña a poner límites sanos, porque el cansancio prolongado suele ser una señal de límites ignorados, y Dios no nos llama a vivir desgastados. Aprender a decir no, a detenerse, a descansar sin culpa es parte de la renovación que Dios ofrece, porque la fuerza que viene de Él no exige sacrificio destructivo. Cuando el hogar aprende a respetar el descanso, se vuelve un espacio más seguro emocionalmente, y esa seguridad fortalece a todos. Dios renueva fuerzas para que el hogar sea un lugar de restauración y no solo de paso,
un espacio donde el alma pueda bajar la guardia sin temor. La promesa de fuerzas nuevas también cubre los días grises, aquellos donde no hay grandes logros ni grandes fracasos, solo rutina, porque la rutina también cansa si no hay renovación. Dios se interesa por esos días comunes, porque sabe que ahí se construye la mayor parte de la vida, y ahí también ofrece su sostén. Cuando la renovación se vuelve parte del ambiente del hogar, las crisis no desaparecen, pero ya no dividen, porque hay una base más firme que sostiene. Tal vez hoy sientes que tu hogar necesita más descanso que soluciones, más renovación que corrección, y esa necesidad no es un fracaso, es una invitación. Dios no acusa al hogar cansado, lo invita a volver a la fuente, porque su intención siempre ha sido habitar en medio de nosotros como refugio. La fuerza que Dios da no endurece el hogar, lo vuelve flexible, capaz de adaptarse sin quebrarse, y esa flexibilidad es señal de vida. Cuando las fuerzas se renuevan, el hogar deja de sobrevivir y empieza a vivir, y esa transición es una de las mayores bendiciones que Dios ofrece. Permite que esta promesa alcance no solo tu interior, sino también tu entorno, porque la renovación que recibes hoy puede convertirse en el descanso que otros necesitan mañana. A lo largo de la Escritura, la promesa de fuerzas nuevas se hace visible en vidas reales, en personas que no fueron invencibles, pero sí sostenidas, porque Dios no eligió héroes sin desgaste, eligió corazones dispuestos a confiar aún cuando la fuerza parecía acabarse. Moisés conoció el agotamiento profundo de guiar a un pueblo difícil, de cargar responsabilidades que parecían demasiado grandes para un solo hombre. Y aún así Dios no lo abandonó en su cansancio, lo sostuvo día tras día, mostrándonos que la renovación no siempre quita la carga, pero sí da fuerza para llevarla. Cuando Moisés levantaba las manos y se cansaba, otros las sostenían, y mientras eran sostenidas, la victoria permanecía, recordándonos que Dios renueva fuerzas también a través del apoyo y que nadie fue diseñado para sostenerlo todo solo. David conoció la renovación en medio del peligro, cuando huía, cuando se escondía, cuando parecía que la promesa se retrasaba, y aún así declaraba que Dios era su fortaleza, porque aprendió que la fuerza no siempre se siente, pero se puede afirmar con fe. En el Salmo capítulo 18, versículo 32, David expresa de forma narrativa que Dios es quien lo ciñe de poder y hace perfecto su camino, y esa convicción le permitió seguir avanzando aún cuando el entorno era hostil. Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en un cansancio tan profundo que deseó rendirse, y Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó descansar y lo fortaleció poco a poco, enseñándonos que la renovación divina respeta los procesos y no humilla la debilidad. Dios no le habló primero con instrucciones, le dio descanso y alimento, porque sabía que un corazón agotado necesita sostén antes que dirección, y esa compasión sigue siendo parte de su carácter. Jeremías, conocido por su sensibilidad y por cargar mensajes difíciles, también expresó su cansancio, su deseo de callar, su desgaste interior, y aún así Dios renovó su fuerza para seguir hablando, mostrando que la renovación no siempre elimina la sensibilidad, la sostiene. Hay personas que piensan que sentir profundamente es una debilidad, pero Dios renueva fuerzas precisamente en los corazones sensibles, porque la sensibilidad no es fragilidad, es apertura a la verdad. Nehemías enfrentó oposición constante mientras reconstruía lo que había sido destruido, y aún así encontró fuerzas nuevas cada día, porque entendió que la obra de Dios no se sostiene con impulso humano, sino con dependencia diaria. Nehemías dijo que el gozo del Señor era su fuerza, y ese gozo no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios estaba con él en la tarea, y esa certeza sostenía cada paso. Ruth, una mujer extranjera, cansada por la pérdida y la incertidumbre, siguió caminando sin garantías visibles, y Dios renovó sus fuerzas a través de pequeños actos de fidelidad diaria, mostrando que la renovación no siempre llega como milagro visible, sino como provisión constante. Ruth no sabía cómo terminaría su historia,
pero cada día encontraba fuerzas suficientes para seguir fiel, y esa fidelidad fue el camino por donde Dios obró algo mayor. Pablo conoció el agotamiento físico, emocional y espiritual, y aún así declaró que todo lo podía en aquel que lo fortalecía, no porque fuera invulnerable, sino porque había aprendido a depender de una fuente que no se agotaba. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, narrado para el alma, Dios le recuerda a Pablo que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad, revelándonos que la renovación divina no elimina la fragilidad, la sostiene. Pablo no fue librado de todas las dificultades, pero fue renovado en cada una, y esa renovación lo mantuvo firme incluso en prisión, porque la fuerza que venía de Dios no dependía del entorno. Estos testimonios no fueron escritos para impresionarnos, sino para consolarnos, porque muestran que la promesa de fuerzas nuevas no es teórica, es histórica y viva. Todos ellos tuvieron algo en común. No confiaron en su propia reserva, volvieron a Dios una y otra vez, y esa decisión fue el canal por donde la renovación fluyó. La Escritura no glorifica el agotamiento, glorifica la fidelidad de Dios que sostiene al cansado, y esa fidelidad sigue siendo la misma hoy. Tal vez te identifiques con alguno de estos testimonios, con el cansancio de Moisés, la huida de David, el agotamiento de Elías o la perseverancia silenciosa de Ruth, y en todos esos casos la promesa sigue vigente. Dios no renovó fuerzas porque ellos lo merecieran, las renovó porque Él es fiel, y esa fidelidad no ha cambiado. La renovación que Dios da no siempre se siente como entusiasmo, a veces se siente como la capacidad de levantarse un día más, y eso también es milagro. Cada historia bíblica nos recuerda que el cansancio no es el final del camino, es un punto donde la gracia puede manifestarse con más claridad. La promesa de Isaías capítulo 40, versículo 31 no es una excepción en la Escritura, es un reflejo del corazón de Dios revelado una y otra vez. Dios no se cansa de renovar, porque su fuente no se agota, y cuando nosotros llegamos al límite, Él apenas comienza. Si Dios sostuvo a tantos antes que nosotros, también puede sostenernos hoy, porque su fidelidad no depende de la época ni de la persona. Permite que estos testimonios fortalezcan tu fe, porque lo que Dios hizo antes, sigue dispuesto a hacerlo ahora. Las fuerzas nuevas no son un privilegio de unos pocos, son una promesa para todo aquel que espera en el Señor, y esa espera nunca es en vano. El cansancio prolongado casi siempre viene acompañado de temor, porque cuando las fuerzas se debilitan, la mente empieza a imaginar escenarios donde todo parece más grande de lo que realmente es, y Dios lo sabe. Por eso la promesa de fuerzas nuevas no solo renueva la energía, también libera del miedo que se instala cuando el alma se siente frágil. El temor no siempre se presenta como pánico evidente, muchas veces aparece como preocupación constante, como anticipación negativa, como una sensación silenciosa de que no alcanzará la fuerza para lo que viene, y ese tipo de temor desgasta incluso más que el esfuerzo físico. Dios nunca ignoró esa realidad humana, porque sabe que el miedo consume energía antes de que el problema llegue, y por eso su promesa no es solo sostener el cuerpo, sino aquietar el corazón para que la vida no se viva desde la amenaza. Cuando Isaías habló de renovar fuerzas, estaba hablando también de renovar la valentía interior, porque el temor debilita la voluntad, mientras que la confianza la fortalece, y esa diferencia define cómo atravesamos los días difíciles. El temor se alimenta de la idea de que estamos solos, pero la fe se alimenta de la certeza de que Dios está presente, y esa certeza cambia la forma en que el corazón interpreta cada desafío. En Isaías capítulo 41, versículo 10, narrado para el alma, Dios dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios, que nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene con su mano derecha, y esa promesa actúa como un ancla cuando el temor quiere arrastrarnos. La libertad del temor no significa ausencia de sensaciones humanas, significa que esas sensaciones ya no gobiernan nuestras decisiones,
porque cuando Dios renueva las fuerzas, también renueva la autoridad interior para no vivir dominados por el miedo. Jesús vivía libre del temor no porque no enfrentara peligro, sino porque confiaba plenamente en el Padre, y esa confianza le permitía avanzar sin endurecer el corazón. El temor tiende a paralizar, a cerrar caminos, a reducir la vida, pero la renovación divina expande, abre posibilidades y devuelve perspectiva, porque la fuerza que viene de Dios no empuja, sostiene. Muchos viven cansados porque viven temiendo fallar, temiendo perder, temiendo no ser suficientes, y ese miedo constante se vuelve una carga invisible que agota lentamente, pero Dios ofrece una libertad distinta. La libertad del temor comienza cuando dejamos de luchar contra el miedo con fuerza humana y empezamos a llevarlo a Dios con honestidad, porque Dios no rechaza al que se acerca con temor, lo sostiene. Hay temores aprendidos, heredados, normalizados, que se instalan tan profundamente que ya no los cuestionamos, pero la renovación de Dios ilumina incluso esos rincones ocultos del corazón. Cuando la fuerza se renueva, el miedo pierde intensidad, porque ya no se siente como una amenaza absoluta, sino como una emoción que puede ser atravesada con compañía. La fe no elimina el temor de inmediato, pero lo desplaza del centro, porque el centro vuelve a ocuparlo Dios, y donde Dios gobierna, el miedo no puede mandar. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, narrado de manera viva, se nos recuerda que el amor perfecto echa fuera el temor, y ese amor no es una idea, es una presencia constante que se experimenta en la relación con Dios. El amor de Dios no exige valentía previa, la produce, porque cuando nos sabemos amados, el miedo pierde su argumento más fuerte. La libertad del temor también implica aceptar nuestra fragilidad sin vergüenza, porque Dios no espera que seamos invulnerables, espera que confiemos. Jesús nunca avergonzó a quienes tenían miedo, los invitó a creer, porque sabía que la fe no se impone, se despierta con paciencia. Cuando el temor se instala, el futuro se vuelve pesado, pero cuando la confianza vuelve, el futuro recupera su ligereza, aún sin certezas absolutas. La renovación de fuerzas trae consigo una paz que no depende de controlar todo, sino de saber que Dios sigue siendo Dios aun cuando no entendemos el camino. El temor promete protección, pero entrega tensión. La fe entrega descanso, aunque no explique todo, y esa diferencia se siente en el cuerpo y en la mente. Dios no nos renueva para que vivamos imprudentemente, nos renueva para que vivamos con discernimiento sin angustia, con valentía sin rigidez. Cuando el miedo gobierna, reaccionamos. Cuando la fe gobierna, respondemos, y esa diferencia cambia la calidad de vida profundamente. La libertad del temor no llega de golpe, llega por capas, por decisiones pequeñas de confiar un poco más cada día, y Dios honra cada uno de esos pasos. Cada vez que eliges confiar en medio del cansancio, el miedo pierde terreno, aunque no desaparezca del todo, porque la fe crece con la práctica. Hay días donde el mayor acto de valentía no es avanzar, es descansar sin culpa, confiando en que Dios sigue obrando aún cuando nos detenemos. La renovación divina nos enseña que no todo lo que se siente urgente lo es, y que muchas veces el temor exagera lo que la gracia puede sostener. Cuando el corazón se renueva, aprende a distinguir entre una advertencia real y un miedo infundado, y esa claridad protege la energía interior. Dios no minimiza nuestros temores, los redimensiona, colocándolos bajo su soberanía, donde dejan de ser gigantes invencibles. La libertad del temor permite volver a disfrutar lo cotidiano, porque el miedo constante roba el gozo incluso de lo bueno, pero la confianza lo restaura. Tal vez hoy el temor se ha vuelto parte de tu rutina, tal vez ya no lo reconoces como tal, pero la promesa de fuerzas nuevas incluye libertad interior. Dios no renueva fuerzas solo para resistir, renueva fuerzas para vivir con plenitud, y esa plenitud incluye un corazón menos atado al miedo. Cuando la fuerza interior se renueva,
El temor pierde su poder de desgaste, porque la vida deja de vivirse a la defensiva. Permite que esta promesa alcance también tus miedos más silenciosos, porque Dios no solo sostiene lo visible, sostiene lo profundo. La libertad que Dios ofrece no es ausencia de desafíos, es presencia constante en medio de ellos, y esa presencia sigue siendo suficiente hoy. Deja que la confianza crezca donde antes gobernaba el temor, porque cada paso de fe abre espacio para una paz más estable. Las fuerzas nuevas no solo levantan el cuerpo, levantan el ánimo, y cuando el ánimo se levanta, el miedo comienza a retroceder. Las fuerzas nuevas no se sostienen solo con momentos intensos, se cultivan con hábitos diarios que mantienen el corazón alineado con la fuente, porque Dios no diseñó la renovación como un evento aislado, sino como una experiencia continua que se recibe paso a paso con intención. Muchos esperan sentirse fuertes para comenzar a cuidarse, pero la sabiduría espiritual enseña lo contrario. Los hábitos correctos no nacen de la fuerza, producen fuerza, y cuando se practican con constancia, crean un ritmo de vida que protege del desgaste innecesario. Un hábito esencial es comenzar el día reconociendo la dependencia de Dios, aunque sea con una frase sencilla o un suspiro consciente, porque el corazón necesita recordar desde temprano que no camina solo, y ese recordatorio marca el tono de todo el día. No se trata de largas oraciones, se trata de una orientación interna, de despertar sabiendo a quién pertenecen nuestras fuerzas, porque cuando el día comienza desde la dependencia, termina con mayor paz. Otro hábito que sostiene la renovación es aprender a pausar, porque vivir sin pausas agota incluso al más disciplinado, y Dios nunca pidió que viviéramos corriendo sin descanso, pidió que aprendiéramos a escuchar. Pausar no es perder productividad, es recuperar claridad, porque cuando el corazón se detiene por un momento, puede discernir mejor que necesita atención y que puede esperar, y esa claridad ahorra energía interior. La renovación también se cuida aprendiendo a soltar, porque muchas veces el cansancio no viene de lo que hacemos, sino de lo que no soltamos, pensamientos repetitivos, culpas antiguas o expectativas irreales que pesan más de lo que creemos. Soltar no significa olvidar, significa confiar en que Dios puede sostener aquello que nosotros ya no podemos cargar, y esa entrega libera espacio para fuerzas nuevas. Un hábito silencioso pero poderoso es el de la gratitud consciente, porque agradecer no niega las dificultades, pero sí recuerda la fidelidad de Dios en medio de ellas, y esa memoria fortalece el corazón. La gratitud reorienta la mirada, porque cuando recordamos lo que Dios ya ha sostenido, la confianza crece para lo que aún falta, y esa confianza renueva el ánimo. La lectura pausada de la palabra, no como obligación sino como alimento, también sostiene la renovación, porque la verdad de Dios reordena la mente y protege el corazón de pensamientos que desgastan. No es necesario leer mucho, es necesario leer con atención, permitir que una sola verdad se asiente y acompañe el día, porque una palabra viva puede sostener más que muchas ideas dispersas. El cuidado de la renovación incluye aprender a escuchar el cuerpo sin culpa, porque Dios no creó el cuerpo para ser ignorado, sino para ser atendido con sabiduría, y respetar los límites también es un acto de fe. Dormir, descansar, alimentarse y detenerse no son actos espiritualmente inferiores, son parte del diseño de Dios para sostener la vida, y cuando se viven con conciencia, se convierten en prácticas de gratitud. Otro hábito clave es elegir con cuidado en qué invertimos nuestra atención, porque la atención es energía, y lo que consume nuestra atención termina influyendo en nuestro nivel de fuerza. Reducir el ruido innecesario, limitar la exposición constante a lo que agota y elegir momentos de silencio protege la renovación que Dios está obrando en lo profundo. La renovación diaria también se sostiene aprendiendo a decir no, porque decir sí a todo termina drenando fuerzas que Dios no pidió entregar, y poner límites sanos honra la vida que Él nos dio. Decir no con paz es una forma de decir sí a la voluntad de Dios, porque la obediencia no siempre se ve como acción,
muchas veces se ve como descanso permitido. El hábito de regresar también es esencial, porque nadie vive perfectamente alineado todo el tiempo, y Dios no espera constancia perfecta, espera corazones que regresan una y otra vez a la fuente. Regresar no requiere explicaciones largas, requiere humildad, porque Dios no mide la renovación por desempeño, la ofrece por gracia. La renovación se fortalece cuando compartimos la vida con otros de manera honesta, porque el aislamiento prolongado debilita, mientras que la conexión sincera sostiene. Hablar, escuchar, acompañar y ser acompañado forma parte del cuidado interior, porque Dios muchas veces renueva fuerzas a través de relaciones sanas. Un hábito que protege profundamente es el de cerrar el día con entrega, no revisando todo lo que faltó, sino confiando en que Dios sigue obrando aún cuando dormimos, y ese acto libera el alma del peso de la perfección. Dormir confiando es una forma de fe, porque implica creer que el mundo no se desmorona cuando dejamos de controlarlo, y esa creencia trae descanso real. La renovación diaria no busca eliminar todo cansancio, busca evitar el agotamiento crónico que nace de vivir desconectados de la fuente, y esa diferencia es fundamental. Hay días donde la renovación se siente clara, y otros donde apenas se percibe, pero incluso en esos días, Dios sigue obrando en silencio, porque su fidelidad no depende de nuestra percepción. Los hábitos no producen fuerza por sí solos, abren espacio para que la fuerza de Dios fluya con mayor libertad, y esa libertad se construye con constancia sencilla. No se trata de hacer todo bien, se trata de volver siempre al centro, porque cada regreso fortalece la relación y sostiene la renovación. La vida no se sostiene con intensidad ocasional, se sostiene con fidelidad diaria, y Dios honra esa fidelidad con fuerzas que no se agotan rápidamente. Tal vez hoy sientes que tus hábitos no son firmes, que tu ritmo es irregular, pero Dios no trabaja con ideales, trabaja con realidad, y desde ahí comienza a renovar. Cada pequeño ajuste consciente crea espacio para más descanso interior, porque la renovación se acumula silenciosamente con el tiempo. La promesa de fuerzas nuevas no se vive solo en los días extraordinarios, se vive en lo cotidiano, en lo repetido, en lo sencillo, y ahí es donde se vuelve estable. Permite que estos hábitos se conviertan en aliados y no en cargas, porque Dios no renueva fuerzas para imponernos reglas, renueva fuerzas para liberarnos del desgaste. Cuando la vida se ordena alrededor de la presencia de Dios, la renovación deja de ser una búsqueda constante y se convierte en un flujo natural. Las fuerzas nuevas no siempre se manifiestan como energía visible, muchas veces se manifiestan como constancia tranquila, y esa constancia sostiene más de lo que imaginas. Deja que la renovación se cuide en lo pequeño, porque lo pequeño repetido con fe se convierte en fundamento sólido con el tiempo. Cada día ofrece una oportunidad nueva de recibir fuerzas nuevas, y esa oportunidad sigue abierta mientras el corazón esté dispuesto a confiar. Hay promesas que no envejecen porque no dependen del momento histórico, sino del carácter de Dios, y la promesa de fuerzas nuevas cada día pertenece a ese tipo de palabras que siguen respirando vida cuando todo alrededor parece agotado, porque no fueron pronunciadas para un instante, sino para acompañar el caminar humano a lo largo del tiempo. Volver a Isaías capítulo 40, versículo 31 no es repetir algo ya dicho, es regresar al centro, porque ahí se revela una verdad que sostiene cuando la motivación se acaba y la voluntad se siente débil. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, no una vez, no de forma excepcional, sino como una dinámica viva que se activa cada vez que el corazón elige confiar. Esta promesa no distingue entre días buenos y días difíciles, porque Dios no renueva solo cuando todo va bien, renueva especialmente cuando el cansancio amenaza con volverse identidad, y ese cuidado constante revela un amor que no se cansa de sostener. Esperar en el Señor no es una postura pasiva, es una elección profunda de donde colocar el peso de la vida, porque siempre estamos apoyándonos en algo, ya sea en nuestra propia fuerza, en expectativas externas o en la fidelidad de Dios,
y solo una de esas opciones no se agota. Isaías no habló de personas que nunca se cansan, habló de personas que se cansan y aún así son renovadas, porque la promesa no elimina la condición humana, la acompaña con gracia, y esa compañía transforma la experiencia del cansancio. Cuando el texto dice que levantan alas como las águilas, no está invitando a escapar del mundo, está mostrando una manera distinta de atravesarlo, con perspectiva, con descanso interior, con la capacidad de no ser arrastrados por cada corriente de presión. Las águilas no luchan contra el viento todo el tiempo, saben cuándo extender las alas y dejarse sostener, y esa imagen encierra una sabiduría espiritual profunda. No todo se vence empujando, muchas cosas se sostienen confiando. Correr sin cansarse no significa no sentir esfuerzo, significa no quedarse vacío por dentro, porque hay una diferencia real entre el desgaste físico y el agotamiento del alma, y Dios promete cuidar esa dimensión profunda donde se define la manera de vivir. Caminar sin fatigarse no significa avanzar rápido, significa avanzar sostenido, sin perder el ánimo, sin abandonar la esperanza, porque hay temporadas donde el paso lento es el único paso posible, y Dios no desprecia ese ritmo. Esta promesa no empuja a rendir más, invita a depender más, y esa diferencia cambia la manera en que enfrentamos cada día, porque la dependencia libera lo que la autoexigencia aprieta. Dios no nos llama a demostrar fortaleza, nos llama a recibirla, porque la fuerza que Él da no se gana con mérito, se recibe con humildad, y esa humildad abre la puerta a una renovación constante. Hay días donde la fuerza nueva se siente como energía clara, y otros donde se siente como la simple capacidad de seguir adelante con serenidad, y ambos son regalos del mismo Dios fiel. La renovación no siempre llega como entusiasmo, a veces llega como estabilidad, como una paz que no se altera fácilmente, como una claridad que permite decidir sin prisa, y eso también es fuerza verdadera. Si hoy miras hacia atrás y notas que has seguido caminando aún en medio del cansancio, no fue casualidad, fue gracia, porque Dios ha estado renovando lo suficiente cada día para que no te quiebres, aunque no lo hayas notado en el momento. La promesa de Isaías no se activa por entenderla, se activa por confiarla, porque la confianza es el lenguaje que el corazón usa para recibir lo que la mente no puede producir. Esperar en el Señor es una decisión diaria, no un logro permanente, y cada vez que eliges esperar, eliges descansar en una fuente que no se agota, y esa elección tiene consecuencias reales en la vida cotidiana. Cuando esta promesa se vuelve parte de la forma de vivir, el cansancio deja de ser una amenaza constante y se convierte en una señal que invita a volver a la fuente, porque el cansancio ya no define, orienta. Dios no promete que nunca te cansarás, promete que nunca estarás desamparado en el cansancio, y esa diferencia es suficiente para sostener incluso los días más largos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla como "Recibo fuerzas nuevas hoy", no como una fórmula, sino como una declaración consciente que alinee tu interior con esta promesa viva. Compartir este mensaje con alguien que esté cansado puede ser una forma concreta de extender descanso, porque a veces una sola palabra llega justo cuando las fuerzas parecen acabarse. Si deseas seguir caminando en este espacio de fe, reflexión y renovación, suscríbete, no para acumular contenido, sino para recordar con constancia que no estás solo en este proceso, porque la fe sostenida crece mejor en compañía. Y aquí está el secreto práctico final, sencillo y profundo, que puedes aplicar desde hoy. Cada mañana, antes de entrar en la dinámica del día, toma unos segundos para identificar dónde sientes más cansancio y entrégalo conscientemente a Dios, sin adornos, sin discursos largos, solo con honestidad. Luego, elige una sola frase de Isaías capítulo 40, versículo 31 y deja que te acompañe durante el día, no como repetición mecánica, sino como un ancla, recordando que la renovación no llega toda de golpe, llega en la medida exacta que necesitas. Al final del día, en lugar de evaluar cuánto hiciste, pregúntate dónde fuiste sostenido,
porque esa pregunta cambia el enfoque y permite reconocer la fidelidad de Dios aún en lo pequeño. Este hábito sencillo transforma la promesa en experiencia, porque lo que se recuerda con intención se vuelve parte de la manera de vivir. Las fuerzas nuevas no siempre se anuncian, muchas veces se manifiestan en la constancia silenciosa, en la capacidad de no rendirse, en la paz que permanece aún cuando no hay respuestas claras. Dios no se cansa de renovar, porque su fuente no se agota, y cada día que despiertas es una nueva oportunidad de recibir lo que Él ya prometió. Que esta promesa no sea solo un mensaje que escuchaste, sino una verdad que habitas, porque los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y esa renovación sigue disponible hoy, ahora y cada día que decidas confiar.